Qué bueno estar reunidos. La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno, en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y tú hoy te propusiste levantarte, ponerte guapo, ponerte guapa y venir a la casa del Señor. Yo te felicito por eso. Felicítate a ti mismo. Dite a ti mismo, mí mismo me felicito. Date un aplauso porque estás en la casa del Señor. Y pasaste de un deseo a un propósito. Hay una diferencia entre un deseo y un propósito. Un deseo es un anhelo, es algo que deseamos, que anhelamos, pero que se queda en el ambiente onírico de los anhelos, de los sueños. Un propósito es un anhelo al cual tú ya le pusiste acción. Es como bajar de peso. Yo deseo bajar de peso, bueno, pues ahí sigo deseando. Pero cuando tú te propones algo es porque ya estás haciendo algo al respecto. Tú te propusiste hoy, no solamente deseaste, sino te propusiste venir a la casa del Señor. Y estás aquí. Ahora, todo propósito debe tener un fin, debe tener una razón. Si yo te pregunto, ¿con qué propósito estás tú aquí? Deberías de tener una respuesta. Es más, te lo voy a preguntar. ¿Con qué propósito viniste tú aquí? Es pregunta, ¿eh? Después de preguntar, pueden hablar. Estamos en una iglesia donde hay libertad. ¿Sí? Para alabar a Dios, muy bien. Para escuchar la palabra de Dios, ¿qué más? Para escuchar la palabra de Dios, muy bien. ¿Para qué más? ¿Con qué propósito llegaste hoy aquí? Para cambiar, para que Dios te bendiga, muy bien. Fíjense, son muy buenos propósitos. Pero yo quiero que observemos algo que quizá no te has dado cuenta. Vamos a la Biblia. Vamos a Hebreos, capítulo 10, verso 25. Es una parte muy conocida de la Biblia, ¿sí? Muy conocida. Es una instrucción. Dice, no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí hay muchos que tienen esa costumbrita. Hoy vinieron, pero tienen esa costumbre de dejar de congregarse. Dice la Biblia, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca, el día del juicio, el día de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Quiénes de aquí estamos claros que ese día está cerca? Amén. Entonces la instrucción de parte de Dios es no dejen de congregarse. El punto es el siguiente. La idea de congregarnos no es una idea nuestra, es una idea de Dios. Fue idea de Dios que nosotros estemos aquí hoy. Él ideó un culto para su pueblo. Nos dijo incluso cómo llevarlo, entrar por sus atrios con acción de gracias y alabanza. Por eso hay alabanza, por eso hay oración. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo jamás se apartará de él. Fue idea de Dios, por eso tenemos escuelita dominical. Dios es el que instituyó el culto, el que sus hijos y sus hijas se reúnan, y Dios es un Dios de propósitos. Así que más allá de tu propósito que tú tengas, venir a cantar, que está muy bien, hay un propósito por encima del nuestro, que es el propósito de Dios, que incluso nos prestó vida, aliento y fuerza para poder estar aquí hoy. Y eso es extraordinario. Y es ese propósito al cual debemos de estar sensibles. Porque los propósitos de Dios tienden a cumplirse en la vida de aquellos que los entienden. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios? Cambios en nuestra vida. Cambios de bendición. Dijo en Jeremías 29:11, porque yo tengo para ustedes planes, conozco muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad. Planes donde hay un futuro y una esperanza. Así que Dios quiere que nuestra vida cambie, pero para que eso suceda, debemos cambiar nuestra forma de actuar. Debemos cambiar nuestra forma de elegir. Porque ¿cuántos problemas no nos ha metido nuestra mala forma de elegir? ¿No es cierto? Nos ha metido en problemas. Tenemos que aprender a elegir diferente y actuar diferente. Y para elegir diferente y actuar diferente necesitamos pensar diferente. Porque finalmente cuando nosotros nos hemos metido en problemas no ha sido por gusto.
Bueno, hay algunos que sí se meten por gusto, pero la mayoría de nosotros no. Es por falta de sabiduría, por tomar malas decisiones, por elegir de una manera incorrecta. Pero elegimos de acuerdo a lo que pensamos. Primero pensamos, luego accionamos. Así que si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de elegir y vamos a cambiar nuestra manera de accionar, y por lo tanto sería eso lo que cambia nuestra vida. Y Dios viene aquí a cambiarnos la mente, a cambiar nuestra forma de pensar. Yo ya les he comentado que yo tenía un amigo que lo invitaba constantemente a la iglesia. Le decía, oye, somos amigos y nunca has ido a la iglesia que yo pastoreo. Me decía, porque yo tengo un problema con las religiones. Le decía, no, pues yo también tengo problemas con las religiones. ¿Eso qué tiene que ver con Dios? Te invito a mi iglesia. Me dice, no, sabes que ahí en las iglesias que yo he ido siempre piden dinero. Yo le dije, yo te prometo que en mi iglesia no te vamos a pedir dinero. No te vamos a pedir un centavo. No, pues sí, pero es que luego quieren que me cambie de religión. Yo te prometo que jamás vamos a querer ni a pedirte ni a exigirte que cambies de religión. Solamente te vamos a compartir un mensaje. De veras, Mauricio, de veras. Pero es que luego dicen que las iglesias te lavan el cerebro. Dije, eso sí es cierto. Eso sí es cierto, no te voy a engañar. En la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo te lava el cerebro, te quita toda esa porquería, todo ese cochambre de años que tienes ahí acomodado y te da una mente renovada, limpia y santificada. Así que no te voy a mentir, ese amigo anda por aquí, ese amigo anda por aquí, ya con la mente renovada. Así que debemos de estar abiertos a que Dios cambie nuestra mente. Y por eso es que hacemos la declaración. Luego hacemos algo tanto que se vuelve un rito y ya ni sabes por qué lo hacemos, pero ese es el fin de la declaración. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esta es mi Biblia y reconozco que es la palabra inspirada por Dios. Es palabra de Dios, es única, es fiel, es verdadero todo lo que dice ahí, y por lo tanto abro mi mente y abro mi corazón para que mi vida sea transformada. ¿Se dan cuenta? Entonces yo espero que estés recibiendo este mensaje. Y quiero que entiendas que todos queremos grandes cambios en nuestra vida. Nos urgen grandes cambios en nuestra vida. ¿Quién está deseando un gran cambio en su vida? Amén. Pero pensamos equivocadamente. ¿Qué es lo que pensamos? Pensamos que para que se realice una gran transformación en nuestra vida, necesitamos que suceda un gran evento en nuestra vida. Un evento tan poderoso que transforme completamente. Entonces podemos pensar como, híjole, es que la única manera de que cambie mi vida es que yo me saque la lotería y me gane 100 millones de pesos. Ahí sí cambiaría mi vida. Es la única forma, pasaría todas mis deudas, comprarme lo que yo quiero, necesito, anhelo y ser feliz. Es lo que mucha gente piensa, que para ser felices tienen que suceder grandes cambios. Fíjate, quiero darte un número. ¿Tú sabes las posibilidades que tienes de sacarte la lotería? Sería un cambio maravilloso. Pero ¿sabes las posibilidades que hay? Yo sí las sé porque la investigué. Y la investigué con la bolsa más grande que hay en el mundo, que es el Euroloto, la lotería europea. Fíjate, la posibilidad de tú ganarte, de pegarle al premio mayor, es de 1 en 139.838.160 posibilidades. O sea, nada. Es más fácil que te salga una buena suegra a que te salgas el buen. ¿Qué posibilidades tienes de escribir un libro y que se convierta en un bestseller que cambie tu vida? 147,000 a 1. O sea, muy pocas. Las posibilidades de abrir un negocio y que no cierre el primer año. Fíjate, ya no siquiera estoy hablando de que te hagas millonario con tu negocio. Estoy hablando de que abras un negocio y no cierre el primer año. Son de 32,000 a 1. Las posibilidades de tener un hijo genio que te cambie la vida son 130,000 a 1. Mamá, tuviste suerte, fíjate. 130,000. Y así le podríamos seguir y seguir. El punto es que es poco probable, muy poco probable que tu vida cambie esperando que suceda un gran evento. Sin embargo, Dios te asegura que si tú sigues su palabra, tu vida será transformada espectacularmente. Dios lo asegura, no te da probabilidades. Te dice 8 a 1, 15 a 1, 20 a 1.
Dice, si tú sigues a Jesucristo y te mantienes en su palabra, pide lo que quieras y te será dado. Jesucristo dijo, el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y las posibilidades de que la palabra de Dios se cumplan son del 100%. Del 100%. Así que hay que empezar a poner atención donde tenemos que estar poniendo atención y no estando desgastándonos en otro lado. Vamos a nuestro texto base de la semana anterior, Salmo capítulo 1, donde aprendimos que uno de los principios de Dios es reunirnos y plantarnos en su casa. Plantarnos como un árbol, ¿sí? Vamos a volverlo a leer. Salmo capítulo 1, vamos al verso 3. Está hablando de una persona que ama la palabra de Dios, que se maneja de acuerdo a los principios bíblicos y dice, será como un árbol plantado. No un árbol en macetita que va y viene por todos lados. No, un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Si pone un negocio prosperará, si funda una familia prosperará, su matrimonio prosperará. Todo lo que hace, dice la Escritura, todo lo que haga esta persona va a prosperar. Es una promesa de Dios. Y no es una promesa inédita, lo ha dicho una y otra vez. Vamos a Jeremías, Jeremías capítulo 17, verso 8. Es por medio del profeta Jeremías, en el capítulo 29, ¿sí? Versículo 11, donde dice, yo tengo planes para ustedes, yo tengo un propósito para tu vida. Bueno, a través del mismo profeta nos dice lo siguiente, Jeremías 17, 8. ¿Lo tienes? Será como un árbol que plantado nuevamente junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Es prácticamente un espejo del Salmo 1, ¿se dan cuenta? Un árbol, pero un árbol plantado. Y este árbol extiende sus raíces hacia la corriente. Hacia ahí se extiende, eso es lo que busca. El agua que es vida, el agua de vida. Y dice, sus hojas están siempre verdes. No importa si es primavera, no importa si es invierno, no importa si es otoño, siempre sus hojas están verdes. No tiene miedo de que haya sequía. Escucha sequía y el árbol dice, hoy qué guerra. Oye, que aquí hay unos talamontes. No teme la sequía. Y dice, y nunca deja de dar fruto. Constantemente está dando fruto, constantemente está dando fruto. Ese árbol en lo natural no existe. No hay ningún árbol que esté siempre verde, que su hoja nunca caiga, que tenga fruto todas las temporadas. Pero sabemos que la Biblia no está hablando de un árbol, está hablando de un tipo de persona, de un tipo de creyente. Y sí hay personas así. Sí hay personas que no importa la temporada que estén viviendo, temporada de alegría, temporada de tristeza, temporada de vida, temporada de luto, no entran en pánico, no entran en crisis, no viven con miedo y nunca dejan de dar fruto. En tiempos de prosperidad, en tiempos de calamidad, en tiempos de guerra, en tiempos de paz, nunca dejan de dar fruto. Amén. Dale un aplauso al Señor. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, hoy tenemos que avanzar en la enseñanza. Aprendimos que tenemos que plantarnos como árboles, no movernos de ahí. Que las raíces encuentren en las profundidades de Dios sus promesas, su revelación. Pero se nos deja saber que está conectado con un cuerpo de agua. No está en una tierra seca, en una tierra infértil. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es, me tengo que plantar. Pero lo segundo es, pero me tengo que plantar en buena tierra. Me tengo que plantar en un buen lugar. Me tengo que plantar en una buena iglesia. Si voy a fincar un matrimonio, vamos a fincar un buen matrimonio. No nos vamos a echar raíces en un desierto, porque hay quien lo hace. Hay quien se planta, pero lo hacen en tierra seca, en tierra erosionada. Cuando la tierra se seca, cuando falta el agua que es la vida, esa tierra se va a secar. Y si
se prolonga esa sequía por mucho tiempo, esa tierra va a pasar de ser una tierra seca a una tierra erosionada. Empieza la erosión. Y si no se hace nada al respecto y se sigue prolongando, va a iniciar un proceso que se conoce como desertificación. No desertificación de que lo vayan a certificar, sino de desierto. Desertificación. ¿Qué es este proceso? Te lo voy a leer. La desertificación es un proceso de degradación en el que el suelo fértil y productivo pierde el potencial de producción. Esto sucede como resultado de la erosión del suelo por la falta de aguas. Es la razón por la cual los desiertos tienden a crecer. Los desiertos crecen, los desiertos no se hacen chicos. Los desiertos crecen. Lo que ya se desertificó, si no se hace nada, no se va a mantener ni siquiera desertificado, sino que va a empezar a comer más tierra fértil y más tierra fértil. Por eso, los desiertos a nivel mundial están creciendo. Solamente hay un desierto que se está volviendo fértil en el planeta, y es precisamente la nación de Israel, que ahorita está en guerra. Ellos están convirtiendo el desierto en tierra fértil, con algo que se le conoce como el milagro israelí en agronomía, pero eso será para otro tema. El punto es que un desierto, si tú lo dejas como está, ese desierto va a crecer. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Que yo estoy convencido que hay familias que han entrado en procesos de desertificación. Hay matrimonios que ya están en un proceso de desertificación. Alguna vez fueron buenos matrimonios, como alguna vez, por sorprendente que esto pueda sonar, los que hoy conocemos como desiertos, hubo un tiempo que fueron mares llenos de vida. Hay desiertos que fueron bosques hace muchos años. Y hoy son desiertos inhóspitos y hostiles. Matrimonios que se han secado, economías que se han desertificado, emociones erosionadas. Y lo que se erosiona no va a mejorar espontáneamente. Si ya hay una erosión en tu vida, en tus emociones, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu familia, no va a mejorar espontáneamente. A veces pensamos mal y decimos, dale tiempo, deja el desierto. Vas a ver que con el tiempo se va a convertir en un bosque. No va a pasar eso. Va a empeorar. Si no hacemos nada con lo que está erosionado, se va a poner peor. Dale tiempo. No le das tiempo, ya pasaron 40, 50 años y siguen ya sin hablarse. Ese rencor y ese resentimiento fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, porque lo seco se convirtió en erosionado y lo erosionado se convirtió en desiertos que ahora están tocando otra tierra fértil. No solamente te tocó a ti, sino vas a empezar a tocar. Un matrimonio que se erosiona se va a convertir en una generación lastimada. No solamente se va a detener entre dos personas, va a impactar y erosionar y a desertificar toda una generación. Y cuando hablamos de generaciones podemos hablar de sociedades, porque no se entendió este principio. Lo seco además atrae cosas feas. ¿Qué cosas bonitas encuentras en el desierto? Ahí es donde están los escorpiones, las arañas. Bueno, la planta más bonita es el cactus, imagínese usted. El cactus. Hay falta de crecimiento, falta de fruto. Y nadie quiere vivir ahí. La gente que vive en el desierto vive en constante angustia, en sequía, en hambrunas. Nadie se siente atraído por el desierto. Nadie. Todo el mundo quiere salir del desierto, pero hay algo que le interesa en los desiertos, que se sienten atraídos por esos lugares secos. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 12, verso 43, donde Jesucristo está hablando de una persona que estuvo poseída, oprimida espiritualmente por demonios. Y fíjate lo que nos deja saber. Mateo capítulo 12, verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda ¿por qué?
por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Los demonios andan, se mueven por lugares secos, no donde hay fluir del Espíritu. Los demonios se mueven en los lugares secos, en los estanques espirituales. A todos nos gustan los cuerpos de agua, las cascadas, los ríos, los mares, pero tú observa un estanque, observa donde el agua se estancó, se verá muy bonito, pero ahí es donde salen los mosquitos, ahí es donde los insectos ponen sus larvas. Es agua que es increíblemente contaminada. El animal que más seres humanos mata anualmente son los mosquitos. Surgen en los estanques. Estoy poniendo ejemplos naturales para que entendamos una verdad espiritual. Donde no hay fluir, ahí es nidos de demonios. Donde no hay un fluir del Espíritu, ahí es donde se van a mover los demonios, en los lugares estancados, en los lugares secos. Hay un mar que se conoce como el Mar Muerto. Es el punto más bajo del planeta Tierra, en Israel. ¿Sabes por qué le dicen el Mar Muerto? Porque no hay nada vivo ahí, más que los turistas que van a flotar ahí un rato. No hay vida en ese mar, por eso es el Mar Muerto. ¿Y sabes por qué no hay vida? Porque es increíblemente salino. Es increíblemente salino. ¿Y sabes por qué es tan salado? Porque está estancado. El agua que alimenta el Mar Muerto es exactamente la misma agua que alimenta el río Jordán y el Mar de Galilea. Es el mismo. La diferencia es que el río Jordán fluye, el Mar de Galilea tiene salida, el Mar Muerto no, está estancado. Y lo que se estanca, se muere. Lo que se estanca, se pudre. Nosotros no podemos darnos el lujo de estancarnos espiritualmente. Y por eso hay peligro en los lugares secos. Por eso hay un peligro con esas esposas que son secas con sus esposos. Con esos esposos que son secos con sus mujeres. Están abriendo puertas espirituales que no quieren abrir. Por eso la instrucción bíblica es clara. Le dice a las esposas, no sean secas con sus maridos. Al marido le dice literalmente que un marido que es hosco con su esposa, le dice que traen estorbo a sus oraciones, dice la Escritura. Porque tratan a la esposa de una manera brusca, de una manera seca. Padres, no seamos secos con nuestros hijos. Particularmente me quiero dirigir a los varones, a los padres de familia con nuestros hijos varones, que nos han enseñado que ser macho es ser seco, y que entre más seco, más macho. Eres tan seco que ni lágrimas tenemos. No debe ser así. Nuestros hijos necesitan los besos y los abrazos tiernos de un padre. Y las ideas equivocadas de este mundo nos han hecho actuar de manera contraria. Tenga en cuenta que el único amor, los únicos besos que un varón puede recibir de otro varón santos son los de su padre o los de sus hermanos. Si no lo recibe de ahí, va a haber problema luego. Pero nos hemos vuelto secos, particularmente con nuestros jóvenes. Y el futuro de una nación va a estar en graves problemas si nuestros jóvenes están en problemas. Pero nuestros jóvenes van a estar en problemas si nuestros matrimonios están en problemas. Fíjense cómo esa erosión va creciendo y va alcanzando y ganando cada vez más territorio, afectando terriblemente cada vez más territorio. Si el futuro son nuestros jóvenes, y nuestros jóvenes están mal porque nuestras casas estaban mal, y nuestras casas están mal porque nuestros matrimonios están mal. Y usted sabe cuál es el motivo número 1 de discusión en un matrimonio. El dinero. Fíjese, ¿sí o no, varones, hombres y mujeres casadas, manifiéstense? Es el dinero. El dinero no debería de ser razón para discutir en un matrimonio. No debería de ser razón. Hay otras razones, pero el dinero no debería de ser, porque hasta donde yo tengo entendido, cuando uno se casa, y yo he oficiado muchas bodas, y muchos que están aquí, los he escuchado decir, yo te voy a amar,
y te voy a cuidar y te voy a respetar en la prosperidad y en la adversidad. ¿No es cierto? Y la discusión número 1 es por dinero. Eso no es correcto de un hijo y de una hija de Dios. Hay que buscar salir de la... Sí, salvo que haya pereza u otra cosa, pero pelear porque la economía está mal en un mundo que se está colapsando económicamente, por no encontrar trabajo en un lugar donde no hay trabajo cada vez, hay menos plazas posibles. Fíjense nada más cómo hemos vivido engañados. Y es que al diablo le interesa que usted sea y que esté seco, porque es la manera en la que va a poder erosionar sus fundamentos de fe. Cuando Él nos seca, va a poder entonces erosionar nuestros fundamentos. Y cuando los fundamentos erosionen, todo está en peligro de colapsar. Toda tu vida va a colapsar. Yo ya les he platicado en otra ocasión de un amigo que yo tuve en la secundaria que le decíamos el seco. De hecho, ni siquiera sé cómo se llama, ¿lo puede usted creer? Toda mi vida lo conocí como el seco. Y le decíamos el seco porque siempre que íbamos a ir a un lugar, a la tiendita, íbamos a la tiendita que compramos, siempre decía, siempre se lo decía, no, yo ando seco. Y yo sí sacaba las bolsas. Siempre decían, yo ando seco. Pues le decíamos el seco. ¿Quién sabe qué habrá sido de mi amigo el seco? Pero bueno, Dios no quiere que tú seas el seco. El diablo sí quiere. Ahora, quizás estás descubriendo que estás en un desierto, que tu matrimonio está erosionado, que tus emociones están, que tu misma fe puede ser que ya esté erosionada y estás viviendo en un desierto emocional, en un desierto espiritual. ¿Hay esperanza para el suelo erosionado? Sí la hay. Sí la hay. Pero no es no hacer nada. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para nuestros corazones, para nuestros espíritus, para nuestras mentes erosionadas. Y parte de ese plan es reunirnos y plantarnos en su casa, para que se remuevan. En la tierra tienes que agarrar y remover esa tierra, no la puedes dejar así, hay que removerla, hay que mezclarla con tierra fértil, hay que limpiarla y hay que regarla. Es la única manera de revertirlo. Eso es justo lo que Dios hace cuando hace que nos congreguemos. Nosotros llegamos erosionados y nos va a remover por medio de su palabra, nos va a remover piedras de rencor, de culpa, de resentimiento. Empieza a limpiar nuestra mente, empieza a limpiar nuestro corazón. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Nos mezclamos con otra tierra diferente a la nuestra, que son tierra fértil en otras áreas. Hay gente aquí que tiene un matrimonio mejor que el tuyo. Hay gente que tiene aquí hijos mejor educados que los tuyos. Hay gente aquí que tiene principios empresariales mejores que los tuyos y por lo tanto mejores resultados. Y Dios nos mezcla, ¿para qué? Para que aprendamos, para que nos exhortemos unos a otros. Porque cuando yo veo un adolescente mejor que el mío, pues yo voy y le digo, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para controlar la fiera? Y uno aprende. Es justo lo que Dios hace y además nos riega con el agua de vida que es la palabra de Dios. Nos sumerge en su palabra. Fíjense lo que sucedió. Ve la promesa que hay para nosotros en Juan capítulo 7, verso 37 en adelante. Están en una celebración muy importante para el pueblo judío, que era la fiesta de los tabernáculos, y Jesús va y se para enfrente del templo y llama la atención de todos. Y fíjate lo que va a hacer. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dice, y alzó la voz. La palabra que se usa ahí en griego es kratzo, que es alzar la voz. Pero no solamente es de que su atención, por favor. No, es alzar la voz. Kratzo es la misma palabra que se usa cuando dice que Jesús expulsó ciertos demonios. O cuando lo recibieron en Jerusalén el domingo de Palmas. Dice que la gente estaba dando vítores. Es la palabra kratzo. O sea, Jesús gritó. ¿Y qué fue lo que gritó? A un pueblo religioso, sediento de la verdad. Bueno, pues dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como lo promete la Escritura, dice de su interior
van a fluir, van a correr ríos de agua viva. De su corazón, de su espíritu, de su mente, de sus emociones, de sus sentimientos. Se va a convertir en un caudal de vida que va a fluir y que va a alcanzar a los demás. Ese es el plan de Dios para tu vida. Ese es el plan de Dios para nosotros como iglesia. Que brote de nuestra boca ríos de agua viva. ¿Que le va a dar un aplauso al Señor? Dele un aplauso que fluye y se escucha hasta los cielos. Amén. Gloria a Dios. Jesús se manifiesta el día que Él resucita. El cristianismo nació en la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, no existiría el cristianismo. Claro, nació, discipuló, fue a la cruz, pero el cristianismo descansa en la resurrección. ¿Y sabes cómo inició la resurrección? ¿Cómo se manifestó al mundo por primera vez? Removió la piedra de la tumba. Fue removida esa piedra por unos ángeles. De la misma manera, Dios envía mensajeros de su palabra, el Espíritu Santo, para que sean removidas piedras en nuestra vida, piedras de resentimiento, de rencor, de envidia, de perdón, de poder extender misericordia. Y es entonces cuando vamos a empezar a reverdecer, como la vara de Aarón reverdeció, y se va a cumplir la palabra profética de Isaías, donde además hay un misterio. Es una porción muy misteriosa de la Escritura. Vamos a Isaías 44, verso 2 y 3. Fíjense lo que va a suceder aquí, porque hay mucha discusión acerca de lo que va a pasar aquí. Es Dios hablándole al pueblo. Bueno, es Isaías hablándole al pueblo por medio de Dios. Y le dice lo siguiente. Isaías es un mensaje de Dios para su pueblo. Y le dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. ¿Qué es lo que le dice Dios a su pueblo? No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún. Sí dice así, ¿verdad? Jesurún. ¿Quién es Jesurún? Le está hablando al pueblo de Israel, y dice: no tengas miedo Israel, no tengas miedo pueblo mío, y tú, Jesurún. Casi no se predica acerca de Jesurún, porque hay mucha discusión sobre su significado. La realidad es que es un apelativo, es una manera simbólica de referirse al pueblo de Dios, pero no a los judíos, no a la nación de Israel sanguínea, sino al estado ideal del pueblo de Dios. Por eso muchas otras versiones, si lo comparas con otras versiones de la Biblia, verás que lo traducen como querido pueblo mío, o mis elegidos. Dice Jesurún como mis elegidos, o Jesurún como querido pueblo mío. Pero cualquier traducción se queda corta, porque es un concepto. Jesurún es un concepto, es el carácter ideal del pueblo de Dios, y viene a significarse algo así como juntos, todos juntos. Dios quiere bendecirnos, pero juntos, todos juntos. Jesurún es Moisés y Josué y todos sus capitanes en el Sinaí defendiendo el pacto. Jesurún es David junto al ejército israelita peleando contra Goliat y contra los filisteos. Jesurún es Jesús mismo reunido, compartiendo con sus discípulos. Jesurún son los primeros cristianos reunidos en Pentecostés, donde la Escritura nos dice en Hechos 2 que estaban juntos y unánimes, juntos, todos juntos. Eso es Jesurún. Dios quiere que seamos Jesurún, una iglesia Jesurún, juntos, todos juntos. Dios nos va a bendecir juntos. En tiempos muy recientes se descubrió algo sorprendente. Los árboles, si tú vas a una selva muy densa, muy densa, te darás cuenta que el sol no llega a la tierra. Hay oscuridad, porque hay árboles altísimos, increíblemente frondosos, que crean un techo. Y sin embargo, debajo de ellos hay otro tipo de árboles que también están verdes y frondosos.
¿Cómo es posible si ellos no tienen sol? Pues se descubrió que los árboles echan raíces y se conectan entre ellos. Y entre ellos se transmiten nutrientes, se transmiten agua, incluso se transmiten mensajes. Si a un árbol le cae una plaga, manda el mensaje y los otros árboles se empiezan a preparar y empiezan a producir toxinas en contra de la plaga. Pero eso sucede en lo profundo. Eso sucede donde nadie lo ve. Cosas espectaculares que todavía no entendemos, que todavía quizá no son reveladas, suceden cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando nos plantamos y echamos raíces hacia las corrientes de agua. Isaías 43, vamos un capítulo más adelante. Isaías 43. Pues, ¿qué creen? No, Isaías 44. Yo dije, ¿por qué? Porque no lo terminé de leer. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Ya sabemos quién es Jesurún, amén. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios va a bendecir nuestros renuevos. ¿Sabes qué es un renuevo? Hacer algo nuevo otra vez. Hoy puede ser el día de tus renuevos. Hoy es el día que tú renuevas tu fe. Hoy es el día que tú renuevas tus pactos. Hay pactos que necesitan ser renovados. Dios es un Dios de pactos. Prácticamente no vas a encontrar un libro del Antiguo Testamento y del Nuevo donde no se mencione la palabra pacto. Dios es un Dios de pactos. ¿Y tú alguna vez hiciste un pacto con el Señor? ¿Alguna vez le dijiste, Señor, te voy a seguir a donde tú me lleves? Señor, actúa en mi vida y yo me voy a entregar a ti. Y Dios te bendijo. Y eso es lo que nos tiene aquí hoy. Muchos están aquí hoy por la bendición de ayer, por la bendición de hace años. Pero ¿sabes? Dios quiere que sepas que hay bendición para hoy y que hay bendición para mañana. Que si Dios hizo un milagro en tu vida en el pasado, lo puede volver a hacer en el presente. Y que hay milagros para ti en el futuro. No tenemos por qué vivir de aguas pasadas, porque estamos en el fluir de Cristo, donde hay agua nueva, hay milagros nuevos, hay transformaciones nuevas, hay promesas nuevas. Así que si Dios hizo algo en tu vida, quiere que sepas que lo va a volver a hacer. Y lo va a volver a hacer, y lo va a volver a hacer mejor. Vamos para terminar a Isaías 43. Ahora sí, Isaías 43. He aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor. Hago algo nuevo y pronto va a salir a la luz. Pronto se va a ver. Pronto va a ser evidente. Pronto todo el mundo lo va a poder ver. Dice, ¿qué no te das cuenta? ¿No te das cuenta que estoy haciendo algo nuevo en tu vida? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán. Por eso no pierde esperanza con su suegra ni con sus adolescentes. No pierde esperanza. Acá hay promesa. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, lo vuelve a decir, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Que publiquemos sus alabanzas, que publiquemos sus maravillas, que publiquemos sus renuevos. Y para poderlas publicar es porque las vamos a vivir. Es porque las vamos a vivir. Así que vivamos en el propósito del Todopoderoso, en el propósito del que nunca va a mentirnos. Dios tiene planes para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad. Plantémonos, seamos Jesurún. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.